Este libro está escrito para ti, que has sentido, con la certeza de quien mira a los ojos al destino, que el mundo te persigue. Para ti, que has visto repetirse el mismo rostro, la misma herida, el mismo tipo de traición o decepción en 1000 disfraces distintos. No importa cuántas veces huyas, cuántas veces cambies de escenario, cuántas relaciones cierres o puertas abras, la historia insiste, el patrón regresa, la realidad parece empecinada en mostrarte siempre el mismo espejo. Aquí se revela la verdad que nunca te dijeron, no has estado peleando con el mundo, sino contigo mismo disfrazado de los demás. No es consuelo, es ley. El principio hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es más que una máxima ancestral, es la fórmula exacta de toda experiencia humana. Cada hecho externo, cada conflicto, cada bendición o desgracia, no es sino el reflejo perfecto de un movimiento primero en el mundo interno. Así lo atestigua el Corpus Hermeticum, nada ocurre afuera que no haya nacido en la raíz invisible de la mente. Todo corresponde, todo refleja. El Kybalion lo refuerza en su primer principio, el mentalismo. El universo es mente, la realidad es proyección. No atraes lo que deseas, proyectas lo que eres. Este libro no será tu refugio. No has venido a leer para consolarte, sino para despertar del autoengaño más sofisticado, el de creer que eres víctima de un azar sin ley. Aquí se descorre el velo, y se muestra, sin piedad, por qué atraes exactamente lo que más rechazas, por qué las personas tóxicas vuelven, por qué las experiencias incómodas se repiten. La realidad no es un enemigo, es un espejo de alta fidelidad. Vas a encontrar fragmentos de textos herméticos, olvidados, citas del Kybalion, sentencias gnósticas que te recordarán que el mundo exterior es solo el escenario de tu propia conciencia. El universo es ilusión, pero la conciencia que lo sueña es real, dice el Evangelio gnóstico de Tomás. Prepárate para un viaje sin retorno, donde cada página será un recordatorio incómodo. Todo lo que ves te pertenece, todo lo que odias, vive primero en ti, todo lo que anhelas ya es tuyo, si lo reconoces adentro. Lee sin defensas, deja que la verdad derrumbe lo que sobra. Aquí no hay placebo, solo ley. No escaparás del espejo. Solo puedes aprender a mirarlo hasta que se limpie. Sigue, el espejo cuántico, ¿por qué todo lo que odias vive primero en ti? Escrito y publicado, por escucha, tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo Primore, la ley del espejo interno. Cuando el universo deja de mentirte y muestra tu cara real, no es casualidad lo que vives. No hay accidente en lo que el mundo te arroja como rostro cada día. El universo no es un lugar donde las cosas simplemente ocurren, es un espejo implacable, un escenario en el que solo puedes ver aquello que tu interior emite. Cada relación, cada conflicto, cada encuentro y cada pérdida, responde a una arquitectura exacta, tejida en la profundidad de tu vibración. El azar es una mentira para el que no se atreve a mirar hacia adentro. Esto no es una teoría, es ley vibratoria. Quien lee esperando consuelo, huye de sí mismo. Aquí se rompe el pacto del autoengaño. Nada ni nadie te persigue que no haya sido antes convocado por tu frecuencia. No sufres por lo que el otro es, sufres por lo que en ti aún busca verse, aún busca reconocerse, aún exige ser liberado. En el Evangelio de Felipe, pergamino hallado en la arena sellada de Nag Hammadi, se revela el secreto oculto. El que mira afuera y condena, ha olvidado su verdadero rostro. Mas el que se contempla y reconoce, ilumina al mundo entero. No es afuera donde ocurre el juicio, sino en la cámara sagrada de tu proyección interna. Lo que odias, rechazas, temes o adoras, no es el otro. Eres tú, multiplicado, deformado o ensalzado según la lente de tu identidad vibratoria. Toda realidad externa es proyección de estados internos vibratorios. No eres víctima del entorno. Eres el arquitecto invisible, el demiurgo silencioso, el programador de un campo que responde con exactitud absoluta a cada emisión interior. La ciencia lo rozó sin atreverse a decirlo. El observador modifica lo observado, pero los sabios antiguos lo gritaban en los templos del alma. En el Sefer Yetzirah,
códice ancestral de la creación vibratira, se inscribe. Así como las sefirot se reflejan en el mundo, así tu alma imprime huella en la materia. Nadie escapa al espejo que él mismo sostiene. No puedes pedirle a la vida lo que niegas a tu propio ser. Cada evento, cada traición, cada ciclo repetido, es un eco de tu identidad secreta. Nadie sufre por azar. La mujer que repite parejas infieles. El hombre que cambia de empleo solo para hallar otro jefe autoritario. El amigo que solo atrae relaciones de traición. Nada de esto es castigo, ni casualidad, ni mala suerte. Todo es un código exacto de emisión-respuesta. No es lo que quieres lo que se manifiesta, es lo que vibras. El campo universal obedece a tu frecuencia, no a tus palabras. Puedes suplicar cambio desde la desesperación, pero tu emisión vibratoria, no tus deseos vacíos, es la orden que el universo ejecuta. En el Códice de Ascalón, legado secreto de la Escuela de los Espejos Internos, se lee: quien quiere cambiar el reflejo, debe purificar el rostro. Todo intento de manipular el vidrio sin limpiar la imagen es vana ilusión. Tú no cambias el mundo. Cambias el mundo en ti, y el espejo responde. El pensamiento positivo no funciona si niegas la raíz de tu reflejo. No puedes barnizar el agua turbia y esperar claridad. La frecuencia identitaria, lo que eres, no lo que dices. Cada pensamiento recurrente, cada emoción no resuelta, cada rencor guardado, actúa como frecuencia emisora, programando tu realidad. Lo que no ves, lo vives. Lo que niegas, regresa una y otra vez, hasta que lo mires de frente. La ley del espejo interno no permite eludir la responsabilidad. En el Zohar, libro mayor del alma, el sabio rabino Simeón Bar Yochai sentencia: no, el mundo es espejo del alma. Allí donde el hombre camina, su sombra le precede, y la sombra es su propio ser. ¿Quieres saber quién eres? Mira lo que te rodea. El universo no miente. Capas de verdad. Desmantelando el autoengaño. Primera capa, el otro es culpable. Segunda capa, yo atraigo ciertas personas. Tercera capa, yo proyecto todo lo que veo. Última capa, no hay otro, solo existe mi conciencia reflejándose. Cada capa que atraviesas exige el abandono de una excusa. No has venido a este libro a buscar consuelo. Has venido a destruir el último bastión del victimismo. Tú eres la causa. Siempre. En el Evangelio de los egipcios, guardado en la biblioteca secreta de Alejandría, se dicta: la cara que muestras será la que te mire. Lo que niegas te nombra. Y lo que integras te libera de la rueda del retorno. No hay mundo externo que te salve de ti mismo. Solo cuando reconoces la ley del espejo interno, inicia la verdadera transformación. El error del pensamiento positivo. Repite afirmaciones, pero tu vibración contradice tu palabra. Visualiza éxito, pero en tu abismo sigues siendo indigno. El universo no escucha tus labios, escucha tu emisión de fondo. La frecuencia identitaria es la que gobierna. Lo que te permites sentir, lo que te permites ser en lo oculto, es lo que la realidad replica sin compasión. En el manuscrito de la estrella silenciosa, tradición oral de los sabios invisibles de la Polinesia, se sentencia: el que calla su temor, lo grita el mundo. El que disimula su rencor, lo vive en las caras de los otros. No necesitas más decretos, necesitas integridad vibratoria. El campo solo obedece. El campo cuántico no juzga. No premia ni castiga. Solo obedece la vibración dominante de tu ser. Lo que odias, lo multiplicas. Lo que amas, lo expandes. Lo que ignoras, regresa con fuerza. La realidad no se doblega ante el deseo superficial, se arrodilla ante la coherencia vibratoria. En el Corpus Hermeticum, palabra primordial de los magos, se decreta: el uno se multiplica en imágenes según la mente del que observa. El sabio purifica su visión y ve solo luz. ¿Quieres ver otra vida? No cambies el escenario. Cambia al actor principal, tú. Reconoce la emisión oculta. Detente, cierra los ojos, observa lo que más te molesta de los demás. Es traición, mentira, desprecio. Eso es lo que no quieres ver en ti. Eso es lo que has negado, y por negar has amplificado fuera. Nada que te hiere es ajeno a ti. Todo lo que odias vive primero en tu campo. No podrás escapar del reflejo hasta que reconozcas la imagen secreta que lo sostiene.
La ley es inquebrantable. Lo que emites, regresa. Lo que niegas, gobierna. Lo que integras, te libera. No esperes piedad del universo. Espera exactitud. No pidas milagros afuera. Haz la alquimia adentro. El espejo no miente, solo muestra. Sigue. Capítulo de Ibundos. El odio como brújula del alma. Lo que rechazas con furia es tu sombra. Pidiendo integración. No hay emoción más reveladora que el odio. Lo que rechazas con furia no es una energía ajena, no es una entidad externa que te ataca, es el pulso oculto de tu propia sombra reclamando su lugar en el escenario de tu consciencia. Nadie puede odiar fuera lo que ya no existe en sí mismo. Todo odio es una confesión velada, una carta firmada por el inconsciente y enviada a la superficie del mundo. No leerás teorías, vivirás revelaciones. Cada reacción visceral es un oráculo. Tu furia, tu repulsión, tu incapacidad de tolerar lo que otros encarnan, es una brújula precisa que señala la geografía de tu inconsciente. Los antiguos sabían que el mayor enemigo se esconde en la zona ciega del alma. Aquí se revela la verdad, que las doctrinas modernas temen pronunciar: el odio no es prueba de tu virtud, es la huella de tu exilio interior. En los textos perdidos del libro de Tomás, conservados entre los manuscritos de Nag Hammadi, se enseña: el hombre que grita contra el mundo no ha silenciado su propio abismo. Lo que hiere afuera revela la llaga secreta. Cada vez que la vida te exaspera, cada vez que juzgas con vehemencia, se abre una grieta por donde asoma la parte de ti que rehúsas abrazar. El mapa emocional. Tu odio te localiza. Imagina los momentos en que una actitud, un gesto, una costumbre te llena de aversión. Piensa en la persona cuya sola presencia altera tu paz. No estás frente a un enemigo, estás ante la proyección viva de tu sombra no integrada. En la doctrina de las Klipot, fragmentos cabalísticos sobre las cáscaras del alma, se afirma: toda cáscara rechazada fortalece la prisión. Quien abraza su sombra, se libera de la rueda de la reacción. No puedes avanzar mientras huyes de lo que repudias. El odio, cuando es comprendido, deja de ser veneno y se convierte en mapa. Cada reacción extrema es una invitación precisa al autoconocimiento. El sabio sufí Abdul Rahman al-Hidr, en Los pergaminos del espejo velado, sentencia: nadie reconoce su verdadero rostro hasta que baila con su sombra. El nafs cambia de máscara, pero no de esencia. Reconoce el disfraz, y te conocerás a ti mismo. Lo que juzgas afuera, late adentro. No eres mejor por rechazarlo, solo perpetúas su reinado invisible. La sombra no es enemiga, es energía sin rostro. El mayor autoengaño es creer que tu odio te protege del mal. La sombra en la tradición hermética no es maldad sino potencial no reconocido. Lo que no se integra, se proyecta. Lo que no se asume se disfraza de adversario. En el Evangelio de la Unidad, texto gnóstico perdido, se enseña: la luz y la sombra son una misma fuente, separadas solo por la ignorancia del que observa. Quien ama su sombra, recupera el poder de crear. Nada fuera de ti puede perturbarte si no hay anclaje dentro. La sombra ignorada deviene tirana, la sombra abrazada se vuelve aliada. Ejemplos que no puedes negar. Te repugna la soberbia de otro. ¿Dónde niegas tu propia necesidad de reconocimiento? Te asfixia la mediocridad ajena. ¿En qué parte de tu vida has enterrado tu ambición por miedo a fallar? ¿Detestas el egoísmo de un familiar? ¿Dónde te traicionas a ti mismo para aparentar virtud? El juicio es espejo, el odio es el cristal que te obliga a mirar. No es el otro quien debe cambiar, sino la relación con tu propia sombra. En la carta roja del maestro escondido, tradición inventada de la escuela de los espejos internos, se lee: quien huye de su sombra, se encadena a ella. Quien la nombra, la convierte en poder. Odia menos, integra más. El mecanismo vibratorio, el odio como emisión creadora. Todo lo que rechazas vibra con intensidad en tu campo. El universo no elimina lo que odias, lo amplifica, lo acerca, lo reproduce hasta que lo reconozcas. La ley vibratoria no responde a palabras, responde a emociones intensas. El odio es orden. En el manuscrito de la estrella silenciosa, oráculo polinesio, se decreta: la furia es semilla. Siembra rechazo y cosecharás multiplicación de aquello que negaste.
Mientras no integres, repites. Mientras niegues, atraes. El odio no expulsa, magnifica. La práctica encubierta. Transforma tu odio en mapa. Detente. Piensa en lo que más te enfurece del mundo. No te defiendas. No justifiques. Reconoce el patrón, ese rasgo, ese gesto, esa energía que te consume, te pertenece. Es tuya, es tu señal de evolución pendiente. No tienes que amar lo que odias, pero sí reconocer su raíz en ti. La integración no significa tolerar abusos, sino extraer de cada reacción el mensaje de autorrevelación que contiene. En el libro rojo, atribuido al visionario C.G. Jung, se esconde la instrucción no pronunciada. Solo aquel que desciende al infierno de sí mismo, encuentra el oro que otros buscan en el cielo. El odio es antorcha para quien se atreve a bajar. Es guía, no castigo. Es tu sombra pidiendo ser vista, amada, integrada. El error de la superioridad moral. Crees que tu odio señala tu bondad. Crees que tu juicio te eleva. Falso. Solo te revela. Lo que condenas con más vehemencia es el eco de lo que aún no has sanado. No eres juez, eres parte. No estás separado de lo que rechazas. Hasta que lo abraces, seguirás siendo su rehén. Inversión de la perspectiva, de víctima a creador. No eres víctima de la maldad ajena. Eres co-creador de la escena donde tu sombra cobra forma. Cada juicio que emites es una orden al universo, para que te muestre esa energía hasta que la trasciendas. No puedes cambiar el mundo odiando. Solo lo transformas integrando. Cuando reconoces en ti aquello que te perturba fuera, el ciclo se rompe. La energía se libera. Ya no reaccionas, eliges. Ya no odias, reconoces. Ya no huyes, habitas. Esta es la ley universal. El odio es solo amor olvidado, energía apartada de la conciencia, esperando ser reclamada. La sombra no es tu enemiga, es la parte de tu poder que no has aceptado. Quien integra su sombra, recupera su destino. Quien la niega la vive en la pesadilla de la proyección. Sigue. Capítulo 13. La geometría sagrada del resentimiento. Cómo tus heridas dibujan el mapa de tu realidad. Nada en tu historia es aleatorio. Las heridas que no sanas, los recuerdos que rehuyes, los dolores que decides ignorar, no desaparecen, se transforman en estructuras invisibles, trazan patrones precisos en tu campo energético, y desde ahí gobiernan la repetición de tus experiencias. No eres víctima de ciclos azarosos, eres el arquitecto inconsciente de geometrías que, sin darte cuenta, repites con obsesiva exactitud. El resentimiento es el geómetra silencioso que dibuja el mapa de tu vida. Esto no es especulación, es ingeniería vibratoria. Cada vez que mantienes un rencor, que perpetúas una herida, imprimes en tu aura una forma precisa, una figura de atracción que el universo reconoce como mandato. El sufrimiento que se repite no es castigo, es simetría. Las relaciones que fracasan en el mismo punto, los trabajos que terminan con la misma traición, las amistades que concluyen bajo idéntica sombra, todo responde a una lógica energética tan perfecta como la matemática de los fractales. En el libro secreto de Metatron, manuscrito guardado por los iniciados de la geometría sagrada, se decreta: cada herida es un vértice, cada emoción un trazo. El alma dibuja su prisión hasta que recuerda cómo salir. Tus heridas crean portales de atracción. Allí donde mantienes resentimiento, allí abres un vórtice para que lo semejante regrese multiplicado. El resentimiento, magnetismo geométrico. El resentimiento no es solo un sentimiento, es una frecuencia sostenida, un campo magnético que emite y recibe en patrones precisos. Cada pensamiento de injusticia, cada recuerdo de dolor, cada vez que no perdonas, construyes una figura energética en tu interior. Esas figuras no son invisibles para el campo cuántico, son órdenes geométricas que la realidad debe obedecer. En el Corpus Hermeticum, Tratado Mayor de Correspondencias, se revela: todo lo que tiene forma en la mente, busca forma en el mundo. El círculo de dolor se cierra según el diseño oculto en el corazón. No repites porque la vida sea injusta, repites porque la figura permanece. Hasta que transformes la geometría interna, el resultado externo será invariable. Fractales emocionales. La repetición no es error, es precisión. No es error, es precisión. El universo no hace excepciones. Donde hay una herida, hay un fractal.
La situación se repite con distintos rostros, en diferentes escenarios, pero siempre con la misma estructura subyacente. Observa la secuencia. Siempre te abandonan. Siempre eres traicionado en el mismo punto. Siempre eliges el mismo tipo de relación, trabajo o amistad, aunque jures que será diferente. No es casualidad, es un fractal, una estructura energética que se replica a todas las escalas de tu vida. En los textos ocultos de Pitágoras, fragmentos que cruzaron el tiempo en manos de los matemáticos sagrados, se lee: el dolor no resuelto dibuja polígonos invisibles. El alma gira en sus lados hasta que aprende el número que los disuelve. El sufrimiento repetitivo tiene lógica energética. Cambias de escenario, pero la ecuación permanece intacta. Portales de atracción, heridas como vórtices. Cada herida no resuelta es un portal. Allí donde te negaste a perdonar, donde mantuviste una emoción cristalizada, se abre una puerta. El universo, en su perfección, no interpreta, simplemente responde. El portal atrae lo que se parece a él. Perdonar no es olvido, es transmutación energética. Solo cuando cambias la frecuencia del portal, cesa la atracción de lo repetido. En la cábala práctica, los sabios del Tikkun lo proclaman. El que transmuta la emoción, cierra el portal. El que solo olvida, deja la puerta abierta al regreso de lo mismo. Tu trabajo no es fingir que no te duele, sino transformar el campo que emite la señal. La lógica oculta, perdonar. No es suficiente. Muchos intentan perdonar solo de palabra, pero la geometría del resentimiento sigue activa. Mientras la vibración se mantiene, el patrón persiste. El perdón verdadero es alquimia, no moralismo. En el Tratado de los Campos Morfogenéticos, tradición metafísica, se decreta: la forma sostiene la función, cambia la forma interna, y la vida deberá mutar. No basta con querer avanzar, debes desactivar el circuito vibratorio. El resentimiento desenfrenado crea polígonos cerrados de experiencia. La liberación solo es posible cuando permites que el círculo se disuelva, que la línea se abra, que el patrón se rectifique. Ejemplos que despiertan reconocimiento. Quien fue traicionado a los 7 años, crea el hexágono invisible de la desconfianza. El patrón se repite, pareja tras pareja, amistad tras amistad, el mismo vértice se activa, y el drama se repite con exactitud geométrica. Quien fue abandonado, dibuja el círculo incompleto que exige cierre. El universo envía rostros nuevos con la misma función: hacer visible el vacío que nunca fue sanado. Cada ciclo, cada retorno, es la oportunidad de reconfiguración consciente. Revelación de la tecnología oculta. Lo que sufres una y otra vez no es castigo, es oportunidad para hackear la geometría que te atrapa. El resentimiento es la alarma, el patrón es el código, el dolor repetido es la contraseña para acceder al rediseño de tu realidad. En el libro de Metatron, se esconde la instrucción secreta. Quien aprende a ver la figura, puede romperla. Quien reconoce el fractal, es libre de elegir otra simetría. No estás destinado a repetir eternamente. Eres invitado a mirar, comprender y rediseñar. Aplicación encubierta, reconfiguración consciente. Detente. Haz un inventario de tus heridas que se repiten. No las juzgues, obsérvalas como arquitecto de su propio mapa. ¿Qué patrón se dibuja? ¿Dónde ves el mismo ángulo, el mismo giro, la misma frontera en cada situación difícil? El simple acto de reconocer la figura ya es el primer acto de liberación. La tecnología oculta del alma está en tu poder de observar y rediseñar la geometría de tu campo. No necesitas olvidar para perdonar, necesitas transmutar. Visualiza la figura, siente la vibración, permite que la frecuencia cambie, y observa cómo el mapa de tu vida se reescribe. Así es la ley. Tu resentimiento es arquitecto. Tu conciencia, el ingeniero. Tu voluntad, el rediseñador. Rompe el patrón. Elige otra forma. Haz del dolor un portal hacia la nueva simetría de tu experiencia. Sigue. Capítulo 4. Los enemigos invisibles. Cuando peleas contra aspectos tuyos disfrazados de otros, el mundo nunca ha sido tu enemigo. Los rostros que combates, las voces que te hieren, los personajes que se levantan en tu contra, son solo máscaras que tu propia conciencia coloca sobre escenarios ajenos. Peleas contra la sombra proyectada de lo que no te atreves a mirar dentro.
No existen los enemigos externos, existen fragmentos tuyos reclamando atención disfrazados de adversario. Aquí se desvela la mayor ilusión. La guerra afuera es la consecuencia inevitable de la negación interna. Quien no acepta sus propias fuerzas, las combate en otros. Quien niega su poder, se convierte en víctima de supuestos agresores. La vida te enfrenta con lo que menos quieres reconocer. Tus enemigos más formidables son tus aspectos rechazados, encarnados por los otros solo para que no los ignores más. En el libro de Enoch, Rollos milenarios, donde los vigilantes caídos simbolizan los impulsos humanos olvidados, se advierte: el hombre que teme a los gigantes, teme a las sombras que él mismo multiplicó. Nadie puede expulsar afuera lo que no ha redimido dentro. No te defiendes del mundo, te defiendes de ti. No puedes destruir lo que niegas, solo recrearlo en ciclos cada vez más evidentes. Deconstrucción de la narrativa víctima, victimario. El victimismo es la coartada perfecta para perpetuar la proyección. Cuando eliges el papel de víctima, entregas tu poder al enemigo creado por tu propio juicio. El universo no responde a historias, responde a vibración. Y la vibración de víctima exige, por ley, la aparición de un victimario. En los textos gnósticos del Demiurgo, recopilados por los maestros de la tradición invisible, se revela: el Dios que gobierna el mundo externo no es más que el ego no purificado. Pelea contra sí mismo y se encadena a su obra. Cada vez que nombras culpables, engendras nuevos jueces. Cada vez que acusas, firmas tu impotencia. Nada te ocurre, todo responde. El enemigo interno, el maestro que no reconoces. El verdadero maestro nunca se presenta como amigo. Llega como antagonista, como aquello que más te duele y desafía. Cada conflicto es una batalla interior hecha visible. El enemigo es la señal precisa de la energía que aún te gobierna en lo oculto. En el Bhagavad Gita, relato ancestral de la guerra interna, se graba: la batalla se libra en el corazón. El enemigo es el deseo no conquistado, el temor no trascendido, la ira no comprendida. Vence adentro y la paz afuera será permanente. El otro es el escenario, el conflicto, tu propia energía buscando salida. Proyección, el arte de ver afuera lo que no soportas dentro. El principio es simple: lo que no integras, lo proyectas. Los aspectos negados buscan portadores. Así, la vida te envía personas, situaciones, eventos que actúan como imanes para tus zonas ciegas. Peleas con ellos, pero solo peleas contigo mismo multiplicado. En la Solve Coagula, fórmula alquímica medieval, se sentencia: divide lo que no comprendes, une lo que has separado. Allí donde luchas afuera, busca la raíz interna y transmútala. No recojas la proyección, vivirás esclavo de lo que odias. Recoge tu proyección, y habrás recuperado tu poder perdido. Casos que derriban. Excusas. Quien se enfrenta siempre a traidores, lleva la traición como herida no resuelta. Quien vive rodeado de agresores, ha reprimido su propia fuerza, que se revela externamente. Quien teme la injusticia, perpetúa el papel de víctima, y convoca jueces sin piedad. No existe azar, solo la geometría perfecta de la proyección. El que niega su propia oscuridad, la vive en la luz distorsionada de los otros. Ejercicio encubierto. Recupera lo que proyectaste. Detente. Trae a tu mente el enemigo más recurrente de tu historia. No analices su conducta, sino la emoción que despierta en ti. ¿Qué parte de ti mismo has negado, y que ahora demanda presencia a través de él o ella? Atrévete a reconocer la raíz interna. No se trata de justificar al otro, se trata de liberar la energía que le da poder en tu realidad. En el Tratado de los Milagros Invisibles, obra de la tradición silenciosa, se enseña: no cambiarás el mundo mientras luches contra él. Solo cuando recuperes las proyecciones, la escena cambiará por sí sola. El enemigo deja de ser necesario en cuanto la energía que lo sostiene es integrada. Responsabilidad total, el fin de la guerra. El poder solo regresa cuando te reconoces como el creador de la escena. No es resignación, es soberanía. Solo quien asume responsabilidad total puede desactivar la necesidad de proyectar enemigos. El universo, entonces, se libera del mandato de enviarte antagonistas. Los que antes te herían se disuelven, los conflictos se resuelven sin lucha.
La energía antes gastada en batalla se transforma en poder creador. En el manual secreto de los alquimistas, códice de la hermandad de la realeza interna, se decreta: quien recoge su sombra, recupera su trono. El mundo deja de atacar cuando el rey despierta en el palacio del corazón. Esta es la ley. No existen enemigos fuera de ti. Solo existen aspectos tuyos pidiendo ser reintegrados. Deja de pelear. Deja de juzgar. Recoge tu proyección. Recupera tu poder. Sigue. Capítulo V. El código oculto de la atracción. ¿Por qué magnetizas exactamente lo que dices? No querer. No existe azar en la atracción. Nadie entra en tu vida por casualidad. Ni el amor ni el conflicto llegan por obra del destino caprichoso. La ley vibratoria no responde a tus palabras ni a tus anhelos conscientes. Responde con exactitud a la frecuencia profunda que emites, al código oculto que guardas en lo más recóndito de tu ser. Por eso magnetizas aquello que dices rechazar. Por eso tropiezas, una y otra vez, con la misma historia, solo cambiando el rostro del actor principal. Esto no es superstición, es ingeniería del magnetismo interno. La gran mentira: confundir deseo con emisión. Deseas paz, pero vibras ansiedad. Quieres fidelidad, pero emites desconfianza. Pides abundancia, pero tu campo está saturado de miedo. El universo no responde a tu voz, sino a tu emisión vibratoria real. La diferencia entre lo que crees querer y lo que tu campo proyecta es abismal. En el Sefer HaBahir, texto primordial de la sabiduría cabalística, se decreta: el corazón no puede engañar a la luz. Lo que en secreto sostiene, eso atrae la forma. El resultado no se negocia. El magnetismo de tu vida revela el contenido oculto que gobierna cada elección, cada atracción, cada repetición. Las heridas no resueltas. Imanes precisos. El amor no cura la herida. La herida atrae el tipo exacto de amor que perpetúa su forma. Cada dolor no sanado emite una orden invisible al campo cuántico, convocando relaciones, oportunidades y desafíos que encajan perfectamente con su patrón. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres, en la frecuencia no reconocida de tu herida. En los manuscritos sufíes del espejo interno, se enseña: quien busca su alma gemela, primero debe encontrarse en la soledad. El reflejo no puede mostrar lo que el rostro aún no ha encarnado. Aquello que te falta, lo atraes, pero lo atraes en la forma que te obliga a mirar la herida, no a escapar de ella. Frecuencia complementaria. El puzzle perfecto de las relaciones. Ninguna unión es casual. Cada encuentro es un acoplamiento exacto de frecuencias. Lo que en ti vibra como carencia, en el otro se manifiesta como exceso. Lo que tú reprimes, el otro expresa sin filtro. La pareja, el socio, el rival, todos son piezas que resuenan con tus campos más activos. En los textos tántricos de la unión velada, se revela: la danza de las polaridades teje la tela del encuentro. Solo se une lo que fue separado en la mente, no en el origen. La frecuencia complementaria opera como el imán de toda atracción. Atraes justo el opuesto activo de tu vibración dominante. El miedo atrae al controlador, la sumisión atrae al tirano, el abandono atrae a quien huye. El mito del cambio externo. Nada cambia hasta que tú cambias. Puedes terminar una relación y empezar otra con distinto nombre y diferente rostro, pero el campo permanece igual. El código no es externo, es la emisión vibratoria que sostiene la geometría de tus vínculos. La vida no es cruel, es precisa. La repetición no es castigo, es lección no aprendida. En el Tratado de la Piedra Filosofal, texto mayor de la alquimia de la unión, se esconde el principio: nadie puede unir lo que no ha reconciliado en sí mismo. El oro se obtiene solo cuando los opuestos se reconocen y se funden en uno. Tus relaciones son el espejo fractal de la química que aún no dominas en tu interior. Mapas ocultos de atracción, reconocimiento y rediseño. Observa las historias que repites. Siempre te buscan personas que temen al compromiso. Te rodeas de quienes buscan controlar o manipular. Encuentras una y otra vez la misma decepción. No huyas de la pregunta: ¿qué frecuencia estás emitiendo que solo admite ese tipo de enlace? No es maldición, es código. Cada tipo de atracción es un mapa. El amor imposible revela tu miedo al merecimiento. El socio traidor muestra tu sombra de desconfianza. La amistad absorbente, tu falta de límites.
En el Corpus Hermeticum de la Resonancia, fragmento atribuido a los magos de Alejandría, se proclama: el campo responde sin error. Todo lo que llega fue primero soñado en la vibración del alma. Solo cuando reconoces el código, puedes reescribir el destino. El poder de convertirte en el programador. El secreto final no está en atraer algo nuevo, sino en convertirte en alguien nuevo vibracionalmente. Cambia tu emisión y el universo ya no podrá enviarte el mismo reflejo. Transmuta la herida y cambia el imán. Reconcilia los opuestos en ti y la frecuencia complementaria se disuelve. Hazlo ahora. Deja de perseguir lo que deseas y obsérvate con radical honestidad. ¿Qué estás emitiendo cuando nadie te ve? ¿Qué emoción gobierna tus silencios? Haz del autorreconocimiento tu laboratorio. Haz del dolor el fuego de la alquimia interna. En el libro escondido de las correspondencias, revelado solo a los iniciados, se dicta: quien cambia su emisión, cambia el mundo. El campo no obedece al deseo. Obedece a la vibración que lo programa. Toma la llave de tu magnetismo. Reescribe el código. La vida ya está esperando tu nueva frecuencia. Sigue. Capítulo cito. La alquimia de la proyección. Transformando juicios en oro interior. No existe juicio casual. Cada vez que condenas, que señalas, que sientes aversión por lo que ves afuera, lo único que haces es descubrir oro, sin refinar en la mina de tu inconsciente. Juzgar no es un pecado, es el instrumento más preciso que tu psique posee para mostrarte lo que aún no has reconocido como propio. Cada crítica es información, cada señalamiento, una pepita de oro ignorada. Esto no es moral, es tecnología sagrada de la conciencia. El juicio. Termómetro del inconsciente, el juicio. Tu conciencia proyecta afuera lo que no tolera adentro. Allí donde más te irritas, ahí está el contenido vibratorio no integrado. El juicio no es aleatorio, es exacto. Es la señal alquímica que revela dónde se esconde el material bruto esperando transmutación. En el Rosarium Philosophorum, obra mayor de la alquimia interior, se revela: no hay azufre inútil, no hay plomo sin propósito. Toda impureza lleva en sí la semilla del oro. El juicio, entonces, es materia prima. La reacción negativa es el llamado a la transmutación. Protocolo de recolección de proyecciones. Deja de pelear con el mundo. Hazte alquimista de tu percepción. Feamo. Cada vez que juzgues, cada vez que algo te irrite o te haga sentir superior, detente. Anota ese juicio como un mensaje secreto, un símbolo hermético que apunta hacia adentro. No busques cambiar al otro, observa en ti la resonancia. El universo, en su precisión, nunca trae a tu experiencia algo que no seas capaz de reconocer en ti, aunque sea en forma sutil o reprimida. En el Mutus Liber, tratado alquímico visual codificado, se ilustra: el alquimista recoge todo lo que la vida le da, incluso la escoria. El oro se halla donde nadie buscaría. Recolecta tus proyecciones con humildad. Haz de cada juicio el inicio de una transformación. Transmutación alquímica, de crítica a sabiduría. El proceso es invariable. Primero, el plomo de la crítica. Luego el fuego de la autoobservación. Después, la destilación del reconocimiento. Esto que condeno, en algún nivel me pertenece o me recuerda lo que he negado. Finalmente, la integración. El juicio deja de ser veneno y se convierte en comprensión. La crítica se transmuta en poder. En la aurora consurgens, códice iluminado por la luz de la integración, se proclama: los opuestos no luchan en el alma sabia. Allí donde antes había división, hay ahora un río de oro, que todo lo une. No es debilidad reconocer en ti aquello que condenabas afuera. Es suprema maestría espiritual. Deteniendo el ciclo de atracción, repulsión. El universo está diseñado para enseñarte a través de la repetición. Mientras juzgues, atraerás situaciones, personas, eventos que representen eso que no quieres ver. La atracción-repulsión es el circuito de la proyección, no integrada. En los textos de Paracelso, el médico de los espíritus, se encuentra: no hay enfermedad sin espejo, ni cura sin reconocimiento. La medicina verdadera es la integración de la sombra. Lo que repeles, regresa. Lo que comprendes, se disuelve. El ciclo se rompe no cambiando al mundo, sino haciendo alquimia interior con el juicio mismo. Manual técnico de transformación interior. Observa tu juicio.
No lo rechaces. Siéntelo como un químico estudia un reactivo. Pregunta directa. ¿Dónde existe esto en mí, aunque sea en escala menor o pasada? ¿En qué contexto, época o aspecto de mi vida lo representé, lo negué o lo reprimí? 3. Integra sin culpa. Reconoce, sin autoataque, la presencia de ese rasgo en tu historia personal. 4. Siente el cambio. Permite que la energía crítica se derrita en reconocimiento. Siente cómo el campo interno se libera de tensión, cómo la energía antes proyectada regresa como vitalidad y claridad. En el Solve coagula, máxima de los magos interiores, se enseña: disuelve la rigidez, coagula la conciencia. Lo que era separación se convierte en poder. El ciclo se cierra, el oro aparece. Resultados inmediatos y verificables. No hay que esperar años de práctica para ver el cambio. Cuando integras un juicio, la vida lo refleja casi de inmediato. Personas que te irritaban se alejan o cambian su comportamiento. Situaciones repetitivas dejan de manifestarse. El conflicto se disuelve, porque el campo que lo convocaba ha mutado. En la Carta Dorada de los Iniciados del Norte, texto apócrifo de la tradición polar, se declara: el oro espiritual brilla primero en el ojo del que deja de proyectar. Lo que antes era guerra se convierte en reino. Haz de cada juicio una moneda de poder. Esa es la verdadera alquimia. Hazla tuya. No temas tu juicio, utilízalo. Sigue. Capítulo 7. El tribunal interior. Cuando tu juez interno crea los verdugos externos. Ningún adversario externo te ha condenado jamás sin tu consentimiento vibratorio previo. Nadie te ha perseguido, criticado, juzgado o rechazado sin que, en lo más secreto de tu conciencia, hayas firmado antes una sentencia. El tribunal más implacable jamás se reúne fuera de ti. Cada sentencia pronunciada en tu contra, cada acusación que recibes, cada escenario donde te sientes despojado o humillado, es la consecuencia matemática de un juicio interior que opera día y noche, muchas veces fuera de tu vista. No existe fuerza más sutil, ni más férrea que el autojuicio, esa voz que emana de una profundidad sin rostro, repitiendo fallos, emitiendo veredictos y sellando con su palabra el destino de tus relaciones, tu salud, tus oportunidades y tu paz. No es casualidad que antiguas escuelas orientales advirtieran: si no disuelves el tribunal antes de cruzar el umbral, serás juzgado 1000 veces en los reinos que siguen. Así lo declara el bardo Todol, el libro tibetano de la liberación, donde se describe el proceso post-mortem como una serie de juicios psíquicos, donde las deidades son solo proyecciones de la mente, reflejos magnificados del juez interno que nunca fue desarmado en vida. Y aunque el bardo lo pone en el más allá, la ley es aún más inexorable aquí. La vida cotidiana, con su aparente banalidad, se convierte en ese purgatorio vibratorio, donde el crítico interior se manifiesta a través de rostros, autoridades, voces y casualidades punitivas. Todo comienza en la raíz invisible de la autocrítica. Nada tan cotidiano, nada tan aceptado y normalizado como ese diálogo implacable que te repite, con variantes sutiles, la sentencia original: no eres suficiente, te equivocas otra vez, mereces menos, tu error te define, la redención no es para ti. El autojuicio es una vibración tenaz, un bucle que no se detiene ni siquiera ante la evidencia de los logros, el reconocimiento externo o los gestos de amor. El juez interno es ciego a los éxitos, sordo a la gratitud, inflexible ante la bondad. Donde hay juicio, no hay paz. Donde la autocrítica es ley, la compasión no tiene suelo fértil. Esta mecánica no es abstracta ni sutil. Es física espiritual. La emisión vibratoria de autocrítica densa establece un código en el campo, que debe ser correspondido por eventos y personajes que repliquen ese tono. Así, la vida se encarga de enviarte a los correctores, los agresores, los jefes despiadados, los maestros duros, las relaciones que se quiebran justo en el punto donde tu diálogo interno es más violento. No es un castigo, no es azar, es ley de correspondencia. Como enseña el Sefer Abahir, el corazón emite sentencia y el mundo la obedece. El hombre es acusado solo por sus palabras no pronunciadas. El veredicto no requiere público ni aplauso. Basta con una repetición silenciosa y secreta para que la realidad, sumisa y exacta, se encargue de corporizar el fallo. Esta dinámica aparece en todas las tradiciones ocultas. En el Pistis Sophia, los arcontes que condenan y castigan son descritos como proyecciones mentales que se alimentan del miedo,
la culpa y la autodenigración del alma caída. En la mística judía, el Zohar repite, donde el juicio es implacable, no puede habitar la misericordia. Y los antiguos cristianos, en cartas que sobrevivieron fuera del canon, murmuraban, ningún verdugo te halla si te has absuelto a ti mismo en el corazón. Todas las escuelas coinciden, la voz punitiva no es externa. Es el eco multiplicado de la condena original que nadie, salvo tú mismo, ha afirmado. Se habla mucho de mala suerte, de rachas negativas, de patrones de fracaso que parecen incomprensibles. La explicación es brutal y simple, la autocrítica sostenida, el diálogo severo, la imposibilidad de concederte perdón por errores pasados. Constituyen una orden energética que convoca persecutores externos, experiencias de pérdida, repeticiones de abandono, traiciones, enfermedad y quiebre. Así, la realidad solo ejecuta la sentencia que ha sido dictada internamente. El universo no distingue entre el error real y el error imaginado. Obedece a la frecuencia del autojuicio, no a los hechos objetivos. En la vida diaria, este tribunal suele pasar desapercibido. La autocrítica se camufla bajo la máscara de la exigencia. La automejora, el perfeccionismo, incluso la humildad. Pero la vibración no miente. Donde hay azote, hay castigo inminente. Donde el diálogo es feroz, los verdugos se apresuran. La diferencia entre la voz sabia que orienta y el juez que condena es radical. La primera guía y expande, la segunda paraliza y reduce. Imagina la historia de Lucía. Siempre sintió que debía demostrar su valía. Cada error, por mínimo, desataba un monólogo interno que la sentenciaba con frases heredadas de su madre. Otra vez fallaste. Nunca aprenderás. Durante años Lucía se sometió al látigo de la autocrítica. Se prometía que al corregirse, todo cambiaría. Pero el cambio nunca llegaba. En el trabajo su jefe parecía intuir sus dudas y la señalaba con comentarios sutiles, acentuando sus faltas. Sus amigos, ante cualquier malentendido, la aislaban y la hacían responsable de la discordia. Las parejas repetían el patrón, reproches, exigencias, rupturas teñidas de culpa. Lucía saltaba de una escena a otra, preguntándose por qué la vida la ponía en el banquillo de los acusados una y otra vez, hasta que, un día, en una sesión de profunda introspección, se dio cuenta de que la voz más cruel no era la de su jefe, su familia o sus parejas, sino la suya propia, ininterrumpida y total. Reconoció el origen, la creencia de que el error era imperdonable. Experimentó entonces, por primera vez, la posibilidad de la amnistía interior. No se trataba de negar el error, sino de liberarse del castigo. No de ignorar las consecuencias, sino de interrumpir la condena eterna. En las semanas siguientes, algo extraño sucedió. Su jefe dejó de señalarla. Sus amigos comenzaron a disculparse por los malentendidos. Una pareja le agradeció por su autenticidad en lugar de reprocharle. El guión había cambiado sin esfuerzo. Lucía entendió que la absolución interior era la llave de la realidad externa. Su tribunal, al disolverse, liberó a todos los verdugos. Esto no es milagro ni misticismo vago, es mecánica de la conciencia. Allí donde se suspende la condena, la realidad responde con suavidad. Así lo describe el Zohar, en su discurso sobre Din, juicio y Chesed, compasión. El mundo tiembla ante la sentencia implacable, pero florece donde la compasión ha sido sembrada en secreto. Quien absuelve su propio error, es absuelto por el universo entero. Las religiones y tradiciones orales han transmitido, generación tras generación, la importancia de la tesubá, el retorno. El retorno no es una vuelta geográfica, ni una reparación externa, es el acto de regresar al estado original, antes del juicio, antes de la condena. Es la restauración de la inocencia vibratoria, la amnistía interior que borra el mandato de crear persecutores. No hay técnica más elevada, ni magia más eficaz, donde la culpa se disuelve, el poder creador renace. Muchos buscan fórmulas, ejercicios, rituales para cambiar su destino, para disolver la mala suerte o atraer nuevas oportunidades. Pero ignoran que la amnistía vibratoria, el perdón sin condiciones al propio error, es la raíz de todo cambio. Cualquier esfuerzo externo es secundario, si el tribunal interior permanece en funciones. Los maestros herméticos, en el Asclepio, lo declaran: nadie puede sanar lo que se condena. La medicina no opera en quien no se ha dado absolución.
No existen recetas fáciles, pero existe un oficio mayor, el oficio 7, romper el mazo. No consiste en negar errores, sino en detener la repetición interna de la condena. Se practica en el silencio, cuando la mente inicie su ciclo de reproches. No se responde ni se justifica, se reconoce la intención, se bendice el aprendizaje, y se agradece al juez interno por su intento de proteger. Luego, se suelta la voz, se respira hondo y se permite que la compasión tome el lugar del juicio. Así, sin lucha, el martillo se desintegra y la realidad se reforma. No se decreta en voz alta, se hace en lo secreto. La absolución no es una declaración pública, es una revolución silenciosa que solo tú puedes registrar. Cuando el tribunal interno se disuelve, el escenario externo queda vacío de acusadores. Ninguna ley es más firme. Todo veredicto pronunciado en lo oculto busca cumplirse afuera, y toda amnistía concedida en el fondo del alma reforma el universo entero. Quien rompe el mazo no solo se libera a sí mismo, sino que se convierte en fuente de compasión para todos los que aún ignoran que su libertad depende de una sentencia interior aún pendiente de revocación. Sigue. Capítulo 8. La física cuántica del rechazo. Cómo tu resistencia programa la realidad que vives. No existe enemigo más tenaz que aquello a lo que te resistes. Cada vez que te niegas a aceptar que luchas con todas tus fuerzas contra una realidad, una emoción, una presencia en tu vida, solo consigues que esa energía, lejos de disolverse, se condense y se multiplique. No es superstición ni consuelo poético, es una ley tan inexorable como la gravedad, inscrita en los principios más profundos de la física cuántica y en las revelaciones más antiguas del hermetismo. El rechazo, convertido en energía creativa invertida, se convierte en la matriz de la experiencia indeseada que después te atrapa y te hace creer que eres víctima de un destino implacable. Lo que no asumes, te asume. Lo que resistes, persiste, y lo hace porque así lo has ordenado en el lenguaje vibratorio que rige el universo. Quien niega este principio, vive en guerra perpetua con la vida. Quien lo reconoce, aprende a utilizar el arte del no resistir como puerta de acceso a la transformación. Como sentenció Hermes Trismegisto en la tabla de Esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está dentro es como lo que está fuera, para realizar los milagros de la unidad. Cada vez que resistes, no solo luchas contra una situación externa. Programas tu campo interno para que esa frecuencia se refleje a escala fractal en todos los planos de tu existencia. La diferencia entre rechazo y discernimiento consciente es absoluta. Lo primero es una reacción vibratoria, que convoca el regreso de lo temido. Lo segundo, un acto de sabiduría que reconoce sin negar y elige sin pelear. Los sabios modernos que exploraron los misterios de la física cuántica vislumbraron, sin atreverse a decirlo con la claridad de los antiguos, que el observador determina la realidad observada. Werner Heisenberg, en sus notas sobre el principio de incertidumbre, lo enunció. Lo que decidimos observar, y cómo lo observamos, cambia lo que es. Pero la tradición hermética ya lo sabía. El pensamiento, la emoción, el acto de mirar el mundo son actos creadores. El mundo no está ahí fuera esperando ser visto. El mundo se despliega según la cualidad de tu atención y la naturaleza de tu vibración. Por eso, todo lo que rechazas, sea una enfermedad, una relación, un miedo, una sombra interna, se mantiene con vida y se intensifica, porque tu atención ansiosa, tu deseo de aniquilarlo, lo dota de energía, de forma, de poder cuántico de colapsar en experiencia tangible. Así funciona la función de onda en la física. Mientras un estado no es observado, permanece como potencialidad pura, no colapsa en ningún resultado. Pero cuando el observador lo mira con tensión, con aversión, con juicio, lo obliga a definirse, a volverse real en ese instante, y a persistir mientras la atención se mantenga. Esta ley es tan sutil como implacable. Imagina un niño que teme la oscuridad, y cada noche, al resistirse a ella, convierte su miedo en monstruos reales. Su atención temerosa, su rechazo de lo que es, termina dándole cuerpo a lo que solo era vacío. Así opera la conciencia en la vida adulta. El adulto que rechaza su soledad, encuentra aislamiento en cada esquina. Quien lucha contra la pobreza, vive rodeado de carencias que se multiplican. Quien niega su ira, tropieza con provocaciones hasta que la llama brota. El Corpus Hermeticum, en sus tratados sobre mentalismo, sentencia:
El universo es pensamiento en acto. El que lucha contra lo que piensa, pelea con la materia de su propio mundo. Resistir es entrar en combate con tu sombra, discernir es elegir desde la lucidez. El problema no es la emoción indeseada, sino tu reacción vibratoria ante ella. Cuando te vuelves enemigo de un pensamiento, de una sensación, de una circunstancia, tu campo se tensa, se crispa, se organiza en torno al objeto de la aversión, y lo convierte en eje estructurador de tu experiencia. Así nace la profecía autocumplida. El que no quiere ser traicionado, sospecha de todos, y la desconfianza genera traición. El que teme la enfermedad, la persigue en síntomas hasta que la crea. El que lucha por no ser como sus padres, termina repitiendo su historia con precisión de laboratorio. La diferencia entre resistencia y discernimiento es abismal y solo reconocible por quien se atreve a practicar el arte de mirar sin combatir. El discernimiento reconoce la emoción, la situación, la realidad, y elige desde la paz, sin aversión ni apego. El rechazo, en cambio, es un campo de batalla que solo puede ofrecerte más de lo mismo. Como enseña la física de los campos morfogenéticos, toda forma mental y emocional sostenida crea patrones que el universo se encarga de replicar. La experiencia que rechazas se ancla a tu campo y emite la señal de su propia reproducción. No importa cuántas veces cambies de escenario, de ciudad, de pareja o de trabajo. Si tu vibración es de resistencia, solo cambiarás el decorado, pero no la obra que se representa. Existe un experimento mental que revela este principio con una crudeza absoluta. Piensa, ahora mismo, en no pensar en un elefante azul. No importa cuánto lo intentes, la mente, al rechazar la imagen, solo puede sostenerla con más fuerza. Así ocurre con la realidad emocional. Al rechazar el miedo, la tristeza, la soledad, el fracaso, solo consigues perpetuar su frecuencia. La energía creativa que utilizas en la lucha se recicla y alimenta aquello que más quieres eliminar. El Asclepio hermético lo expresa con precisión quirúrgica. Nadie sana lo que combate, solo se cura lo que se mira sin odio, y se integra en la luz del conocimiento. La curación es aceptación, no resignación. Es el arte de soltar la tensión, de dejar que lo que es sea, y desde ahí elegir el siguiente acto sin la carga del rechazo. En la vida cotidiana, este principio se hace visible en situaciones tan comunes como la discusión que se intensifica cuando uno de los participantes se niega a escuchar, el dolor que aumenta cuando se rechaza sentirlo, el conflicto que crece cuando se niega su existencia. Observa cualquier problema. La solución no llega por luchar contra el síntoma, sino por integrarlo como señal, por recibir el mensaje que trae. La diferencia entre quien trasciende un problema y quien lo perpetúa es la cualidad de su atención. Uno mira con curiosidad, con apertura, con aceptación radical. El otro combate, juzga, se resiste y termina esclavo de lo que quiso expulsar. Una viñeta lo demuestra. Durante años, Rafael temió quedarse solo. Su aversión a la soledad era tan intensa que cada vez que sentía el mínimo indicio de abandono, se aferraba con más fuerza a relaciones vacías o dañinas. Rechazaba cualquier momento de silencio, llenando su agenda con compromisos y encuentros. El universo obediente le enviaba señales, amistades fugaces, parejas que desaparecían, familiares que lo evitaban. Cuanto más luchaba contra la soledad, más la multiplicaba. Un día, agotado, se sentó y decidió mirar su miedo de frente. Dejó de luchar y simplemente se permitió estar en soledad. Sintió el dolor, la incomodidad, la sensación de vacío. Algo cambió, la resistencia se derritió. Y en ese espacio de aceptación brotó la paz. A partir de entonces, las relaciones comenzaron a fluir, las personas llegaban y se quedaban, pero Rafael ya no necesitaba retenerlas. Había desactivado la programación de la resistencia. No hay mayor poder que el de transformar la lucha en aceptación consciente. No se trata de tolerar lo inaceptable, sino de no alimentar con aversión lo que se quiere trascender. La resistencia es la energía más costosa y menos efectiva del universo. La aceptación lúcida es la única vía hacia la verdadera transformación. Donde antes luchabas, ahora eliges. Donde rechazabas, ahora integras. Donde te desgastabas, ahora creas. Así es la ley: lo que resistes, persiste y gobierna. Lo que reconoces, se transforma. La vida responde a la cualidad de tu atención. No luches más, observa.
Integra y elige desde la paz. Sigue. Capítulo 9. Los espejos rotos. Sanando la fragmentación que distorsiona tu reflejo. Nada en tu vida es más importante que la imagen con la que te reconoces, porque esa imagen nítida o astillada es la que ordena al universo cómo manifestarse ante ti. No es solo una metáfora. Cada trauma no resuelto, cada emoción enterrada, cada parte de ti mismo que decidiste rechazar por miedo, vergüenza o dolor, se separa como un fragmento del cristal original y deja una fisura. Esa fisura no queda encerrada en el fondo de tu psique, proyecta su distorsión hacia afuera, convirtiendo tu realidad en un reflejo quebrado, a veces caótico, a veces cruel, siempre revelador. Lo que vives afuera es la imagen interior multiplicada en fractales de verdad y espejismo. No existe el espejo puro en un alma dividida. Como enseñan los sabios del Sefer HaZohar, comentando sobre la Shevirat HaKelim, la rotura de los recipientes. Cuando las vasijas internas se fragmentan, la luz se dispersa y cada chispa busca su regreso al hogar. Cada fragmento de tu conciencia, cada parte que consideras indigna o peligrosa, se convierte en un actor independiente, proyectando escenas y personajes que buscan la integración que tú aún no te has permitido. No hay caos afuera, solo la danza invisible de tus partes reclamando ser reunidas. La fragmentación psíquica es el origen de las experiencias más desconcertantes. Quien niega su rabia, la vive como agresión externa. Quien reprime su deseo, lo enfrenta en los excesos o faltas de otros. Quien no reconoce su tristeza, la proyecta en el clima, en el ambiente, en la narrativa de la vida. No hay parte rechazada que no insista en regresar, no hay sombra ignorada que no pida ser devuelta a la totalidad. Así opera el alma humana. Cada vez que te fragmentas, te multiplicas en espejos rotos, y cada uno pide, con insistencia, volver a la unidad. Este principio es universal y atemporal. Los chamanes en su arte de soul retrieval describen el alma como una vasija que puede perder fragmentos a causa de shocks, pérdidas o traumas. El arte de la recuperación del alma, ese ritual antiguo y secreto, consiste en llamar de regreso las partes perdidas, restaurando el cristal y devolviendo la energía a la matriz original. El libro tibetano de los muertos lo insinúa en sus instrucciones para la reintegración post-mortem. El alma debe recordar su naturaleza indivisa para cruzar los planos sin quedar atrapada en reflejos ilusorios. En la vida diaria, este proceso se manifiesta como una sucesión de escenarios donde los mismos problemas parecen perseguirte. Las mismas heridas sangran en cuerpos distintos. Los mismos miedos se reciclan con actores nuevos. No es mala suerte ni conspiración, es el llamado de tus fragmentos, cada uno con su propia voz, su propia necesidad, su propia frecuencia. Solo cuando te atreves a mirar el espejo roto y a recoger cada pieza, sin juzgar, sin rechazar, sin etiquetar como buena o mala, comienza el proceso de restauración. La tradición alquímica resume el arte supremo como la recomposición del rebis, la unión de los opuestos, la integración de todas las polaridades en un solo ser indivisible. Nada está perdido, nada es irrecuperable. Todo fragmento, por oscuro que parezca, guarda una porción de tu luz, y espera el momento de ser reclamado. Imagina la tarea como la de un artesano sagrado, que restaura una reliquia invaluable. No basta con pegar los fragmentos superficialmente. Hay que limpiar, pulir, encajar cada trozo en el lugar exacto, reconocer su historia y su función, dejar que la luz vuelva a circular sin trabas ni distorsión. Así se convierte la vida en un proceso continuo de sanación energética, donde cada emoción reconocida y cada parte integrada devuelven claridad al reflejo. Un ejemplo vivo puede iluminar este proceso. Santiago, desde niño, aprendió a suprimir su sensibilidad. Cada vez que lloraba, su padre lo reprendía. Los hombres no lloran, los hombres resisten. Así Santiago enterró su tristeza, convirtiéndola en un fragmento perdido. Durante años sintió que el mundo era frío, que nadie lo comprendía, que la vida era hostil. Buscó refugio en relaciones distantes, en trabajos mecánicos, en adicciones que anestesiaban su dolor. En cada rostro encontraba una versión de su propia dureza, en cada experiencia, la confirmación de que la ternura no tenía lugar en su realidad. Pero un día, cansado de su propio vacío, decidió mirar el espejo roto. En un ejercicio de profunda honestidad, permitió que la tristeza aflorara, que las lágrimas corrieran, que el niño interior hablara sin censura. No fue fácil,
El primer reflejo fue de caos, de incomodidad, de miedo a perder el control. Sin embargo, a medida que abrazaba el fragmento rechazado, notó que las personas a su alrededor comenzaban a abrirse, que la calidez llegaba en encuentros inesperados, que la vida se volvía menos rígida y más compasiva. Santiago entendió que su realidad no era fría, era su reflejo fragmentado el que pedía integración. El proceso de convertirse en un espejo pulido no es rápido ni lineal. Requiere paciencia, humildad y una devoción silenciosa al acto de recogerse a sí mismo. Cada vez que reconoces una emoción difícil, un rasgo negado, un recuerdo doloroso, y lo integras sin resistencia, el cristal interno se repara, la luz vuelve a fluir, la percepción se aclara. No hay necesidad de técnicas complicadas ni rituales exóticos, basta con la disposición de mirar, sentir y aceptar. La Gestalt lo expresa así. La curación ocurre cuando uno se vuelve entero, no cuando se vuelve perfecto. El verdadero ritual es cotidiano. Cada encuentro que despierta molestia, cada situación que activa una reacción desproporcionada, cada sueño que repite escenas antiguas, es una invitación a recoger el fragmento y devolverlo al corazón. No es cuestión de analizar hasta el cansancio, sino de acoger con presencia. En el silencio de la integración, la energía se reorganiza, el caos cede, el espejo vuelve a mostrar la imagen original, clara, coherente, serena. En las palabras del Sefer HaZohar, la luz no teme al vaso roto, pues su destino es regresar, una y otra vez, hasta que la vasija esté lista para contenerla sin dispersión. El proceso de restauración es la obra maestra de la vida. No huyas de tus fragmentos, son la puerta de regreso a la unidad, el mapa para recordar quién eres cuando ninguna parte queda excluida. Cada pieza recuperada es una bendición, cada sombra abrazada es una fuente de poder. Sigue, capítulo X, el observador silencioso. Quien mira sin juzgar, transforma sin esfuerzo. Hay un espacio dentro de ti donde nada se mueve, y sin embargo todo se transforma. No es el centro emocional, ni el plano mental, ni la raíz del deseo. Es la conciencia pura, el testigo que observa sin reaccionar, el aspecto silencioso y sagrado que ha visto nacer y morir todas tus identidades, todos tus dramas, todos los escenarios de tu vida. Este observador silencioso no interviene, no dicta sentencia, no defiende ni ataca, simplemente presencia, y es su presencia, su mirada desnuda de juicio, la que posee el poder más sutil y eficaz de toda la existencia. Transformar la realidad sin esfuerzo, por el solo acto de contemplarla en paz. La diferencia entre mirar reactivamente y observar conscientemente es la diferencia entre perpetuar los viejos patrones y disolverlos en la raíz. La mirada reactiva es hija del hábito, de la memoria y de la identificación. Es el ojo que ve solo lo que teme o desea. El ojo que juzga, que clasifica, que separa y condena. Esa mirada alimenta el circuito de la repetición, pues lo que juzgas permanece atado a tu campo, y lo que rechazas exige tu atención una y otra vez. Observar conscientemente, en cambio, es volverse el testigo, la conciencia que atestigua sin preferencia, sin opinión, sin apego. La paradoja es absoluta. Solo quien mira sin buscar cambiar, cambia todo lo que mira. Así lo enseñan los textos Zen, al hablar del espejo original. El espejo no elige el reflejo, simplemente revela. Su pureza consiste en dejar pasar la luz sin añadir nada propio. El observador silencioso es el aspecto divino en ti. No participa en el drama, no interviene en la batalla. Observa el vaivén de los pensamientos, el oleaje de las emociones, las formas del cuerpo y del entorno, y permanece inafectado. No es indiferente, sino amorosamente presente. Los antiguos sabios del Advaita Vedanta llamaron a este aspecto Sakshi, el testigo. Mientras el testigo permanezca, nada puede esclavizar el alma. La libertad no depende del mundo, sino de recordar al observador que nunca nació ni morirá. Lo que cambia en la experiencia humana no es el flujo de lo que ocurre, sino el grado de identificación con ese flujo. Cuando crees ser el pensamiento, la emoción, la historia, quedas atrapado. Cuando recuerdas que eres el testigo de todo eso, te liberas instantáneamente. En el Corpus Hermeticum, los iniciados hablaron del nous observador, la mente superior que contempla sin identificarse con lo observado. Así lo expresa el texto. La mente pura ve, pero no se adhiere. Todo lo atraviesa,
nada retiene. Esta cualidad de mirar es la llave de la transmutación sin esfuerzo. Al observar sin juzgar, el contenido observado pierde fuerza. La energía que lo sostenía como patrón automático se disuelve, y el campo se reorganiza naturalmente. No es magia, es ley vibratoria de la conciencia. La ciencia moderna apenas comienza a rozar este misterio. Los principios cuánticos han mostrado que el simple acto de observar altera lo observado. Pero el secreto es aún más profundo. La calidad de tu observación determina el destino del fenómeno. Si miras con ansiedad, la realidad se densifica. Si miras con odio, lo indeseado se fortalece. Si miras con apertura, lo observado encuentra su equilibrio sin que debas intervenir. Despertar al observador silencioso es salir del sueño de la identificación. Dejar de ser el personaje de la historia para convertirte en el espacio donde la historia ocurre. No necesitas pelear con tus emociones, ni cambiar a la fuerza tus pensamientos, ni huir de tus sombras. Basta con mirar todo tal como es, sin añadir ni restar, y permitir que la conciencia haga su obra. Así como el sol evapora la niebla con solo existir, tu presencia sin juicio disuelve las densidades acumuladas en tu campo. No se trata de una técnica complicada, sino de una disposición interior que puedes cultivar en cada instante. Cuando surja una emoción intensa, un pensamiento obsesivo, una reacción automática, detente y mira. No intentes analizar ni controlar. Solo presencia. Observa la sensación en el cuerpo, el impulso en la mente, la energía en el espacio. Y permite que se muevan sin interferencia, como el practicante sufí en la Murakaba. El arte de la observación consciente. Mantente atento pero relajado, testigo sin ser actor. Descubrirás que todo lo que antes parecía insuperable se disuelve, se transforma, se reintegra por sí solo, cuando la mirada es pura. Un caso cotidiano lo ilustra. Sofía solía ser esclava de la ansiedad. Cada vez que sentía el menor indicio de inquietud, luchaba por reprimirla o distraerse, y así solo lograba intensificar el malestar. Un día, cansada de su batalla interior, decidió simplemente mirar la ansiedad, sin juicio ni expectativa. Se sentó en silencio, respiró y observó cómo la emoción se manifestaba en su pecho, en sus pensamientos, en su respiración. Al principio fue incómodo, pero, al cabo de unos minutos algo cambió. La ansiedad se movió, cambió de forma, perdió fuerza y finalmente se disipó, dejando tras de sí una claridad y una calma desconocidas. Sofía comprendió que no tenía que pelear, solo mirar. La transformación llegó sin esfuerzo, por la sola presencia del observador silencioso. La práctica es sutil, pero su poder es inmenso. Allí donde antes reaccionabas, ahora eliges. Allí donde te atrapaba el drama, ahora descubres el espacio interno donde todo ocurre. No te vuelves insensible, te vuelves vasto, no te aíslas, te incluyes todo. El observador silencioso es tu verdadera identidad, la raíz de la paz que nadie puede arrebatarte. Así es la ley. Quien mira sin juzgar, transforma sin esfuerzo. La realidad se acomoda a la calidad de tu presencia. El mundo deja de ser campo de batalla y se convierte en un espejo sereno. Sigue. Capítulo 11. La danza de los opuestos. Cuando integras tu polaridad, el mundo deja de conflictuarte. Toda guerra afuera es eco de una batalla dentro. La raíz de cada conflicto que ves, de cada choque entre personas, ideas o circunstancias, no está en el mundo ni en los demás, sino en la tensión interna entre tus propios opuestos. Allí donde rechazas uno de tus polos, sea masculino o femenino, activo o receptivo, luz o sombra, amor o miedo, generas un campo de fractura que inevitablemente se manifiesta en el teatro de tu realidad. Lo que niegas de ti se volverá adversario, lo que integras será aliado, y donde antes había guerra, nacerá una paz tan inexplicable como absoluta. La tradición tántrica, en sus textos más antiguos, revela este secreto como la unión de Shiva y Shakti. El abrazo eterno de las fuerzas masculina y femenina, no solo en el cosmos, sino en el corazón de cada ser. No existe danza más sagrada, dice la doctrina, que la de los opuestos reconciliados. Solo el cuerpo en que ambos habitan en paz puede volverse templo de la divinidad. El Tantra no enseña a elegir un lado, sino a permitir que ambos polos se encuentren en el centro, y en su fusión, generen una energía superior a la suma de sus partes. La alquimia occidental, en sus tratados de la gran obra, describe la unión del Rex y la Regina, el rey y la reina internos,
como el matrimonio sagrado que culmina en la creación del oro filosófico. No hay oro exterior, si antes no se ha reconciliado el plomo y la plata, el fuego y el agua, la rigidez y la fluidez en el crisol del alma. En el I Ching, los hexagramas de yin y yang se suceden y transforman uno en otro. El movimiento no es antagonismo, sino diálogo perpetuo. La paz no es estancamiento, sino equilibrio dinámico. Cada vez que niegas un aspecto de ti, cuando repudias tu vulnerabilidad y te refugias solo en la fuerza, cuando temes tu sombra y te aferras solo a la luz, cuando rechazas el miedo y te exiges solo amor, siembras el germen de la división que luego florece como conflicto externo. El mundo te reflejará ese desbalance con socios difíciles, parejas conflictivas, hijos desafiantes, sociedades polarizadas. Pero la causa nunca es el otro, solo lo que no ha encontrado lugar dentro de ti. Busca salida en el escenario de lo externo. Los textos gnósticos, explorando el misterio del antropos andrógino, enseñan que el ser humano original, el Adán celestial, contenía todos los opuestos en sí. La caída no fue otra cosa que la fragmentación, la pérdida de la unidad primordial. Desde entonces, toda búsqueda espiritual es un retorno, no a una simplicidad monolítica, sino a una plenitud que abarca luz y sombra, masculino y femenino, arriba y abajo. Así lo declara la Cábala, al ubicar en Tiferet el punto de equilibrio, el lugar donde las fuerzas contrarias no se anulan sino que se abrazan. El matrimonio sagrado, o hieros gamos, es el rito secreto al que invita toda crisis, todo conflicto, toda emoción extrema. No se realiza con rituales externos, sino en la cámara interna del corazón, cuando por fin te permites mirar con ternura tus opuestos y sostenerlos en el mismo espacio. Allí donde antes peleaban, ahora dialogan, donde antes se repelían, ahora danzan, donde antes generaban dolor, ahora paren poder. Mira la vida como una serie de contemplaciones donde los polos se buscan. Cuando experimentes una reacción extrema, un amor que duele, un odio que fascina, una tristeza que da paz, una alegría que inquieta, estás presenciando la danza de los opuestos en acción. No los juzgues ni los expulses. Reconócelos, acógelos, permíteles hablar. Descubre qué mensaje trae tu polaridad no resuelta, qué fuerza has negado por miedo, qué don has rechazado por obediencia, qué parte de ti ansía reconciliación. Siente ambas energías. Permite que dialoguen sin que una deba vencer a la otra. Un caso vivido ilumina el misterio. Mariana creció despreciando su lado suave, convencida de que solo la dureza protegía. Abrazó el trabajo, la disciplina, la exigencia. Su vida se llenó de logros, pero también de agotamiento, soledad y relaciones tensas. En una crisis enfrentada a una enfermedad inesperada, por fin se permitió sentir la ternura y la vulnerabilidad que llevaba años reprimiendo. El miedo y la compasión se encontraron en su pecho, la dureza y la suavidad dejaron de pelear, y juntas, produjeron una calma desconocida. Desde ese día, las relaciones se suavizaron, el cuerpo recuperó salud, el mundo dejó de desafiarla en cada esquina. Mariana descubrió que el conflicto externo había sido solo el eco de una guerra interna, y que la paz verdadera no era ausencia de opuestos, sino su abrazo consciente. Así es la ley mayor. La guerra termina donde los opuestos se abrazan. El mundo exterior no puede ofrecerte la paz que no has cultivado en tu interior. Integrar tu polaridad no es suprimir nada, sino convertirte en el espacio donde ambos extremos se encuentran, se reconocen, se bailan. Así la energía que antes drenabas en la batalla se transforma en creatividad, en amor, en compasión, en poder. Tu vida se vuelve danza y no combate. Tu realidad, un escenario para la unidad, y no para la repetición del exilio. Recuerda el principio. Todo lo que rechazas te conflictúa. Todo lo que integras te empodera. El matrimonio de los opuestos es la llave maestra del Creador. No temas tu polaridad. Allí habita la semilla de la paz. Sigue. Capítulo 12. El retorno del rey. Reclamando tu trono en el reino de tu realidad. Toda vida humana es el relato de un exilio y un regreso. Naces soberano, portador de una corona invisible, y dueño absoluto de tu campo vibratorio. Pero pronto te entregas al olvido, cedes el trono al miedo, al juicio, a las voces ajenas, y te extravías en las tierras de la reacción y la desposesión. Durante años, quizás durante vidas, te crees súbdito de circunstancias, víctima de destinos, mendigo de la aprobación de otros.
Sin embargo, la ley universal nunca ha cambiado. Eres y has sido siempre el único monarca de tu realidad. Solo espera que lo recuerdes. Este capítulo es la ceremonia de tu entronización. No se trata de arrogancia ni de dominio sobre otros, sino de asumir, con la dignidad inviolable de un ser divino, la autoridad sobre tu propio mundo interno, el único reino verdadero. Así lo proclaman los sabios del Corpus Hermeticum, cuando declaran: el hombre es Dios en potencia, y todo lo que reina fuera no es sino eco de su gobierno interior. El retorno del rey es el regreso a la responsabilidad total. El arte mayor de quien reconoce que nada ni nadie puede crear en su campo, sin su consentimiento vibratorio. En la tradición gnóstica, los textos sobre el Rex Mundi describen el drama del alma que olvida su realeza y cae bajo el yugo de fuerzas ilusorias, solo para descubrir, en el cruce final, que jamás perdió su corona, solo la ocultó bajo el velo del autoengaño. La Cábala enseña que Malkut, el reino, es el último peldaño de la manifestación, el lugar donde el alma se reconoce como soberana de su experiencia, y desde ahí, atrae, ordena, gobierna. Las tradiciones iniciáticas repiten en 1000 símbolos la misma verdad. Toda la travesía de la conciencia es el viaje del rey dormido que debe despertar. Despertar es dejar de buscar culpables, de negociar con la realidad, de rogar al universo por limosnas energéticas. Es mirar todo lo que ocurre, lo deseado y lo temido, y decir con voz de mando interior: esto me pertenece. Si está en mi campo, yo lo convoqué. Si me limita, yo puedo transformarlo. Si me duele, yo lo puedo sanar. Si me inspira, yo lo multiplico. Recuperar el trono es encarnar la responsabilidad absoluta, ni resignación ni sumisión, sino soberanía creadora. Así comienza el retorno, dejando de mendigar migajas de validación externa, soltando la identidad de víctima y asumiendo el oficio de arquitecto y rey. La majestuosidad no consiste en someter a nadie, sino en reinar sobre tu propio reino de pensamientos, emociones y vibraciones. Allí donde tu atención se posa, el cetro del poder actúa. Allí donde tu conciencia decreta, la realidad responde. No hay excepción a la ley. El reino externo es siempre el reflejo fiel del trono que ocupas o abandonas dentro. Un relato puede iluminar este acto. Arturo, durante décadas, vivió convencido de que el mundo le debía algo. Cada pérdida era un agravio, cada conflicto, una traición, cada deseo incumplido, un recordatorio de su impotencia. Rodeado de pruebas y desilusiones, Arturo coleccionaba resentimientos y delegaba el control de su vida a la familia, a la economía, al azar. Un día, agotado, sintió el impulso de detener la lucha y mirar dentro. En ese silencio, comprendió que nada ni nadie podía darle lo que él no se atrevía a reclamar. Se levantó con la determinación de un rey que recuerda su linaje. Dejó de quejarse y empezó a elegir. Decidió qué pensamientos sostener, qué emociones cultivar, qué batallas dejar de pelear. Donde antes buscaba excusas, encontró caminos. Donde antes veía barreras, descubrió portales. Su entorno, como por magia, comenzó a ordenarse. Relaciones sanaron, oportunidades surgieron, la paz se hizo cotidiana. Arturo comprendió que la corona nunca se pierde, solo hay que recordarla y portarla sin vergüenza. El rey había regresado al trono, y el reino respondió. La majestuosidad no es un acto externo, sino un estado interno. Es la forma en que te sientas en la mesa de tu propio consejo, la dignidad con la que piensas tus pensamientos, la nobleza con la que hablas de ti mismo, el cuidado con el que diriges tu atención. Así lo enseña la tradición del Santo Grial, símbolo de la conciencia unificada. Solo el corazón puro y real puede encontrar el vaso sagrado y beber de la fuente inagotable de poder interior. Recuperar tu trono no significa nunca más caer, sino saber levantarte con la frente en alto, sin renunciar al gobierno de tu vibración. No hay fuerza más poderosa, ni magia más inmediata, que la conciencia de tu soberanía. Cada vez que eliges no reaccionar, sino crear, cada vez que asumes lo que ocurre como materia prima de tu alquimia, cada vez que dictas el decreto interior de tu experiencia, recuperas el cetro que siempre te ha pertenecido. El ciclo de autodescubrimiento cierra aquí. No hay exilio para el que regresa al centro de su poder. Nada puede despojarte de tu trono, salvo tu propia desmemoria. Has viajado a través del espejo, has enfrentado tus sombras, recogido tus fragmentos, disuelto tu tribunal, integrado tus opuestos.
Ahora, con la dignidad inquebrantable de quien sabe quién es, reclamas tu lugar en el único reino que importa, tu realidad. Esta es la ley suprema. Eres el rey de tu mundo. El universo espera tu mandato. La realidad es el reino donde tu palabra es ley. Reclama el trono. Cierra el exilio. Reina. Sigue. Capítulo 13. Espejo perfecto. La maestría final. Cuando tu interior y tu exterior son uno, no hay mayor milagro que despertar y descubrir que lo que ves afuera y lo que experimentas adentro han dejado de ser dos. La división, esa grieta secreta que sostuvo toda búsqueda, toda lucha, todo esfuerzo por cambiar, se ha disuelto. El viaje ha terminado y al mismo tiempo apenas comienza. Una pia qualea pejo ya no fragmenta ni distorsiona. Simplemente revela, con una transparencia tan pura, que la vida entera se vuelve reflejo de una conciencia unificada, maestra y serena. El maestro no se reconoce por su distancia del mundo, sino por la perfección con la que su interior y su exterior han dejado de contradecirse. Este estado, la unión perfecta entre lo que eres y lo que vives, ha sido llamado de mil maneras: la obtención de la piedra filosofal en la alquimia, el logro del Jivan Mukti en el Vedanta, la fusión de Fana y Baka en el sufismo, la perfección del Tzadik en el Zohar, la encarnación del Anthropos Teleios en el hermetismo. Pero todos los caminos, todos los nombres, se funden aquí en una experiencia directa e intransferible. El mundo ya no es algo a corregir, ni el yo algo a sanar, sino la expresión total de una presencia que lo abarca todo. El final del viaje de proyección y recolección no es la anulación del yo ni la negación de la realidad, sino su integración total. Donde antes veías enemigos, ahora solo ves mensajeros. Donde había conflicto, ahora reconoces danza. Donde sentías carencia, ahora brota plenitud. Donde te creías separado, ahora vives unidad. El espejo limpio no muestra solo la belleza, revela la verdad, la totalidad de la existencia reflejada en paz. Vivir desde el espejo perfecto es habitar la realidad como extensión directa de tu conciencia. No como imposición forzada, sino como el fluir natural de un campo unificado. Ya no es necesario controlar, ni protegerte, ni adivinar el sentido oculto de lo que ocurre. Cada evento, cada persona, cada emoción, cada sombra es reconocida como parte esencial del despliegue de tu ser. No hay rechazo, no hay preferencia absoluta, solo discernimiento sereno. Y un gozo profundo ante el hecho de ser testigo y creador a la vez. La maestría no consiste en apartarse del mundo ordinario, sino en mantener la claridad en medio de él. El maestro verdadero no busca retiros perpetuos ni cielos exclusivos. Convierte su vida diaria en rito y su rutina en contemplación. En la mesa, en el trabajo, en el amor, en el duelo, la presencia no se pierde. Lo extraordinario se disuelve en lo cotidiano, y lo cotidiano resplandece con la luz de lo extraordinario. El Zohar enseña: el justo es el espejo donde la divinidad se contempla a sí misma, y viéndose, se alegra. La alegría suprema es reconocer que no hay más fronteras. El espejo perfecto es el corazón que ha dejado de fragmentarse, y el mundo que en correspondencia deja de oponerse. Esta serenidad no es indiferencia, es la inclusión radical, la certeza de que nada queda fuera, que todo es uno bajo mil formas. La tradición sufí dice que cuando el buscador se disuelve en Fana, lo creado desaparece. Cuando permanece en Baka, lo creado es celebrado. Así el maestro vive ambas dimensiones, sabe que el mundo es ilusión, y por eso lo ama en profundidad. Vive sin miedo, sin urgencia, sin necesidad de poseer o escapar. Su poder no es dominación, sino transparencia, su fuerza, la suavidad de quien ya no resiste. A veces la maestría se muestra en el silencio. Otras, en la palabra exacta, en el gesto humilde, en la presencia que calma o inspira sin necesidad de proclamas. El mundo ya no es escenario de exámenes, ni campo de batallas, es el aula de la escuela invisible donde al fin reconoces que tú eres el espejo y el reflejo, el fondo y la forma, el que observa y lo observado. Aquí recibes las llaves del reino, no para encerrarte en el palacio de la perfección, sino para abrir todas las puertas y abrazar la vida en todas sus manifestaciones. La libertad ya no depende de los cambios externos, ni la paz de condiciones especiales. La verdadera victoria es la disolución de la necesidad de vencer, el verdadero poder, la renuncia a dominar, como el alquimista que ha concluido la gran obra,
como el místico que camina en el mundo sin dejar huella, como el sabio que sonríe sin motivo. Así caminas ahora, sereno e integrado entero. No necesitas declarar tu maestría. La vida misma te lo confirma. Ya no hay distancia entre lo que eres y lo que vives. El espejo perfecto no busca aprobación, ni teme el juicio, ni reacciona ante la sombra. Solo revela. El viaje termina y comienza. La escuela invisible te felicita y te entrega la tarea silenciosa de contagiar tu unidad, no con palabras, sino con presencia. La realidad te pertenece, y tú le perteneces a ella. Esta es la maestría, vivir siendo el reflejo claro de la conciencia unificada. Sigue.